decidimos hacer esta presentación de optimizando los resultados de aprendizaje en la educación superior, perspectivas y desafíos en Colombia, con el fin de dar a conocer un paralelo o dar a conocer detalles de lo que está sucediendo con el tema de la evaluación de los programas de educación superior. Y desde esta perspectiva, entonces, iniciamos la presentación, que sería presentando en primer lugar el objetivo, que es analizar la optimización de los resultados de aprendizaje en el contexto de la educación superior en Colombia. Bueno, el tema de optimizar es porque los resultados que se han venido presentando últimamente en las pruebas Saber Pro indican que hay unas áreas de mejora o hay unos baches que deben ser analizados, que deben ser estudiados con el fin de llegar a lo que el país necesita, y que en este caso sería la calidad de la educación superior a plenitud. Bueno, como forma de introducción tenemos en primer lugar la definición de concepto de resultados de aprendizaje, porque bueno, muchas personas ya pues lo tienen claro, pero bueno, igual es importante siempre dar como un contexto con respecto al concepto central en la que se basa pues la presentación. Seguimos dando pues a conocer o haciendo un paréntesis en lo que tiene que ver con el contexto internacional a los resultados de aprendizaje, para luego ya contextualizar los resultados de aprendizaje ya en Colombia, visto desde el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que es hacia donde apunta pues todo este tema. Los dos temas principales a tratar en esta presentación serían los resultados de aprendizaje en educación superior, y luego en un segundo momento sería hablar un poco acerca de esas competencias y habilidades en diferentes áreas del conocimiento que deben ser reforzadas y que deben seguir en ese proceso también de afianzamiento, que bueno, para que los profesionales hoy en día sigan demostrando que verdaderamente obtuvieron una formación de calidad ya en el contexto laboral. Al hablar del contexto europeo, hay que hablar definitivamente de lo que se logró hace ya más de 20 años en el acuerdo, todos los países pues, de la Unión Europea, más Turquía y Rusia, que también están participando en este proceso a nivel de Europa, donde todas las universidades y todos los programas académicos apuntaran a programas, y que además de eso se pudiera fomentar una circulación de los estudiantes entre todos los países de Bolonia. Puesto también el tema de cada país de integración. Como el contexto o cómo no está el acuerdo de Bolonia o el espacio europeo. Como lo dije pues en las primeras diapositivas, hay que tener en cuenta el concepto de lo que es resultados de aprendizaje, que es concebido como esas declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Sabemos de que a veces no es lo mismo que un estudiante termine su programa de pregrado y cuando se enfrenta al mercado laboral va a tener enfrente, mejor dicho, otras actividades, más que todo actividades o trabajos en los que seguramente a veces hay unos que se van a sentir un poco inseguros, otros que de pronto no van a tener, se les olvidó realmente de dónde salía tal cosa, y eso es precisamente lo que se busca con la evaluación de los resultados de aprendizaje, que es que los estudiantes, los egresados, una vez hayan terminado sus programas académicos, puedan insertarse en el mercado laboral de forma exitosa, porque bueno, también no es lo mismo trabajar que ya lograr hacer un aporte a la sociedad desde mi trabajo, desde mi profesión, pero pues utilizando todas las herramientas que obtuve durante mi formación académica. Entonces, allí es donde entra a jugar el tema de los resultados de aprendizaje. O sea, qué tanto ese estudiante puede aplicar esos conocimientos y cómo eso aporta de verdad al mejoramiento, tanto en su parte personal, del logro de sus metas personales, como también a que el nombre de la universidad, o en este caso también ese programa académico, siga generando ese valor agregado que le puede vender o ofrecer a los futuros profesionales. Esta definición pues es del MEN, entonces tiene como todos los elementos claves de lo que significa el concepto de
resultados de aprendizaje. Todo este tema, en el contexto internacional de lo que es resultados de aprendizaje, Colombia ha venido pues optando por integrar a su modelo de educación superior elementos que ya son parte de otros sistemas. En este caso, a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, tenemos también a nivel del Mercosur, donde Colombia es socio de este bloque de Mercosur, y también ha participado en varios procesos allí. Entonces, ha venido también tomando esos elementos de estos modelos de integración que están buscando precisamente cada día optimizar más el tema de los resultados de aprendizaje y de mejorar la calidad de los programas educativos de educación superior. A continuación, lo que estamos planteando acá es una comparación entre, o un resumen, mejor dicho, de lo que significa el modelo europeo de la evaluación de los resultados de aprendizaje. Partiendo, por supuesto, del proceso de Bolonia, que es el que recoge todo este sistema, y o sea, es visto a través de dos conceptos. Primero, el tema de cuál es el objetivo del proceso de Bolonia, del marco europeo de cualificaciones y del sistema europeo de transferencia. Entonces, primero es en la segunda fila, en la parte superior, están los objetivos de lo que quiere decir el programa, o en este caso, el acuerdo, y en la fila siguiente está esto relacionado con la evaluación de los resultados de aprendizaje. Entonces tenemos, por ejemplo, que el proceso de Bolonia, más que todo, principalmente lo que busca es mejorar la movilidad y la empleabilidad de los graduandos a través de la armonización de los sistemas de educación superior, que es pues precisamente a lo que debe apuntar. Sabemos que la acreditación o la calidad de la educación superior es un proceso complejo, pero que es a través de la inserción en el mercado laboral donde se puede ver más una realidad mucho más palpable de lo que realmente la calidad o el nivel de los profesionales que se están preparando. Y en el proceso de Bolonia, resultados de aprendizaje son esenciales para garantizar la comparabilidad de los programas de estudio en toda Europa, porque uno de los principios fundamentales del proceso de Bolonia es precisamente que exista una movilidad de estudiantes entre los países miembros, y para lograr esa movilidad y buscar que se puedan homologar ciertos programas o los programas universitarios en todas las universidades que pertenecen a este espacio, es indispensable que exista una paridad, una armonización entre la calidad de todos los programas para que esos estudiantes puedan movilizarse mucho mejor. Y con el marco común de cualificaciones, proporciona también una comparación y comprensión de todo lo que se califica dentro del sistema, de todo el sistema de educación superior en Europa. Y en lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje, este marco clasifica los niveles de calificación y describe los resultados de aprendizaje esperados en términos de conocimientos, habilidades. O sea, especifica exactamente cuáles son sus conocimientos dependiendo de cada programa que se necesitan. Y ahora tenemos el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, donde lo que este programa busca es, o se utiliza para describir y comparar los programas de estudio y los logros de los estudiantes. Bueno, aquí vendría toda la parte también de evaluación del currículo y de las diferentes evaluaciones que se hacen antes, durante y después de todo el proceso de formación de los estudiantes. Y con respecto a los resultados de aprendizaje, estos se expresan en términos también de conocimientos que deben adquirir los estudiantes o los egresados, parecido a lo que se relaciona también con el tema del marco común de cualificaciones, que vendría siendo pues casi como lo mismo. Bueno, ahora tenemos un cambio de enfoque que se está dando con respecto a los resultados de aprendizaje a partir del modelo europeo, en todo lo que tiene que ver con esos resultados de aprendizaje y a donde se quiera apuntar. Estas son como las principales características o los ejes, mejor dicho, en los que se está centrando ese cambio de enfoque. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de competencias cada día mucho más específicas. Tenemos el enfoque en un aprendizaje activo, que no se limite el aprendizaje solamente al espacio del aula, sino que este sea un aprendizaje mucho más dinámico. Tenemos, por ejemplo, la internacionalización de la educación superior, que es de lo que se trata, es uno de los principios del Acuerdo de Bolonia, que es fomentar la movilidad de los estudiantes. Una evaluación auténtica es evaluar solamente lo que realmente ese estudiante o lo que ese programa en específico trató o en lo que se compone. Entonces, eso sería como la evaluación auténtica.
una flexibilidad y adaptabilidad, que la persona o el egresado pueda adaptarse fácilmente a cualquier entorno laboral, independientemente de esas habilidades, sí, de las profesiones o de las habilidades, pero que siempre busque la calidad en todos los procesos. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación deben estar presentes en el proceso educativo. Se vivió todavía mucho más en la pandemia, entonces eso también debe seguirse reforzando. El desarrollo profesional docente, docentes cada día más capacitados, cada día más preparados, y una colaboración y cooperación entre la universidad y la empresa. Cada día que se afiance más esa cooperación entre la universidad y la empresa, para que los estudiantes puedan hacer prácticas. Ahora, ya aterrizando más en lo que tiene que ver con el contexto colombiano, tenemos, por ejemplo, que nuestro sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior tiene también como tres componentes principales, que serían, por un lado, la información que reciben las instituciones encargadas de todo el tema, cómo le va a los estudiantes en los exámenes estandarizados, en las pruebas estandarizadas. Es la evaluación que se hace pues a través de todo el proceso de formación. Y tenemos el fomento, cómo se puede fomentar más el tema, no solo de acceso a la educación superior, en otros temas, en todo lo que tiene que ver pues con la educación superior. Entonces es importante que esos tres componentes estén siempre interrelacionados y que todo el tiempo se estén complementando. Hemos llegado pues a un espacio que sería el de una pregunta que es clave también para entender y para ampliar un poco más el tema, y sería si una competencia es igual a un resultado de aprendizaje. Acá, para la primera pregunta, proceso formativo, habilidades para la vida, condición de calidad, competencia, finalidad. Hay alguien que puso específico. Pues aquí nos dicen que hay una palabra indicador, proceso formativo, condición, ¿sí? Habilidades para la vida. También aprovecho para leer un comentario que hizo una persona. Dice, en el resultado de aprendizaje es lo que se espera que el estudiante sepa, y en una competencia es lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer eso. Bueno, listo. Bueno, sí, para aclarar esta pregunta es importante tener en cuenta que una competencia no es igual a un resultado de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la competencia está más ligada al tema, sí, como lo decían, al tema de las habilidades, de unos conocimientos específicos, más ligadas al ser, a la persona, al individuo. En cambio, que el resultado de aprendizaje está más ligado a los indicadores que son susceptibles a ser evaluados, pero del programa. Entonces, competencia es más al ser y el resultado de aprendizaje es más ligado al programa. Entonces, esa es como la respuesta a esa inquietud. Tenemos, por ejemplo, que cómo se da esa evaluación de los resultados de aprendizaje en el contexto colombiano. Esta evaluación se realiza en dos niveles, que sería el registro calificado, pues en estos momentos que está siendo regido por el decreto 1330, donde todos sabemos que allí se consignan pues todas las indicaciones, los requerimientos que debe de cumplir un programa, requisitos para que pueda ser ofertado. Y la acreditación de alta calidad, que es regida por el Acuerdo 02 de 2020, que es donde también pues se dan todas las características de lo que engloba, lo que significa la acreditación de alta calidad de los programas o de las universidades. El modelo de acreditación en alta calidad se basa en la autonomía universitaria, de ahí su carácter voluntario. ¿Por qué esta afirmación? Bueno, porque sabemos de que en nuestro sistema el tema de la autonomía universitaria está fuertemente ligado a que una universidad no está obligada a acreditar sus programas, porque no podría ir en contra de lo que dice la ley, y eso pues está amparado por el artículo de la Constitución política. Pero también tenemos que en la Constitución también dice que los ciudadanos tienen derecho también a recibir una educación pues de calidad. La idea es que esta autonomía universitaria nunca vaya en contravía de lo que también se pretende con la educación, o el fin esencial de la educación, que es precisamente el desarrollo de la persona, pero que también obtenga un conocimiento de calidad. Teniendo en cuenta esto, en el país la calidad educativa se basa más en el proceso que en los resultados, sabiendo de que hay muchas instituciones tratando de acomodarse pues o respetando lo que dice la ley. Más que todo tratan
es de cumplir con los procesos, pero entonces allí se estaría un poco descuidando esa calidad académica o hay algo que de pronto hace falta en esa normatividad. Y por eso de allí la pregunta. Entonces, si de pronto tienen alguna opinión con respecto a esta pregunta, también nos gustaría saber cuáles son esos aspectos que consideran que de pronto podrían responder a este interrogante. Bueno, definitivamente el proceso es digamos que todos los que hicieron, llenaron la encuesta, se van por el lado del proceso, o sea, está más basado en proceso que en resultado. Bueno, entonces sí, en torno a esta pregunta, sí hay un proceso de reflexión en que definitivamente sí, nuestra calidad educativa sí está más ahincada o más inclinada hacia la parte de los procesos. O sea, a veces el desgaste con los procesos para poderse acreditar o para poder hacer cumplir con esa normatividad también es lo que en muchos casos también está afectando la calidad educativa. Y los resultados han quedado también ahí como un subproducto de ese proceso. Entonces, la idea es que ambas cosas estén alineadas. Y bueno, y eso se demuestra es a través de los resultados de aprendizaje. Se convierten entonces los resultados de aprendizaje en indicadores de calidad para evaluar el programa. Pues claro que sí, porque de hecho esa es la información con la que se cuenta para poder entonces mirar si es posible una reestructuración de un programa, la evaluación del currículo, a ver de pronto qué aspectos se podrían cambiar o qué aspectos se podrían mejorar. Y bueno, y para ello el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior tiene en cuenta dos componentes principales que son, por un lado, esa evaluación de la que hablaba, evaluación del currículo, y por el otro lado es la evaluación del aprendizaje, donde, bueno, en la evaluación del aprendizaje, allí está pues todo el tema de esas competencias que el estudiante debe de tener o debe de superar al momento, pues, o durante todo su proceso de formación. Esa evaluación del aprendizaje y esa evaluación del currículo del programa es lo que nos da el perfil del egresado. Esto es lo que es el perfil, sería ese producto que de la unión de estos dos componentes. La calidad en el contexto de la educación superior. Seguimos hablando pues de la calidad de la educación superior en el contexto colombiano y tenemos estos tres niveles que serían, en primer lugar, las actividades formativas que tienen lugar durante todo el proceso de formación. Segundo, tenemos los sistemas de evaluación que se llevan a cabo antes, durante y después de este proceso de formación. Y por último, serían los resultados de aprendizaje que se dan al final para mirar si efectivamente esta persona, este egresado, cumplió con estos dos niveles anteriores. También en este proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje, tenemos que se da una triangulación, primero que todo, entre la normatividad vigente que existe actualmente. Tenemos por un lado esa normatividad, por el otro tenemos el modelo de acreditación al que a las que las instituciones pues en el cual deberían de acogerse, y la política institucional que ya vendría siendo la parte de la autonomía universitaria, respetando la política de cada institución. Juntos, estos tres componentes es lo que nos da como resultado el tema o el núcleo central de lo que conforma los resultados de aprendizaje. En esta diapositiva quisimos mostrar un poco con respecto pues a los resultados de las pruebas Saber Pro, porque igual sabemos que la mejor forma de poder medir cómo está el tema de la calidad de la educación superior, pues en esos momentos es a través de las pruebas Saber Pro. Y acá tenemos los resultados de las 5 principales competencias genéricas que se evalúan en esta prueba. Tenemos, por ejemplo, la lectura, el razonamiento cuantitativo, el inglés, la ciudadanía y la escritura. Y tenemos el ranking de las 10 mejores universidades que en estos momentos están allí demostrando que efectivamente sus procesos de calidad siguen respondiendo a las expectativas de tanto de los egresados como de la sociedad. Ese es un promedio. En la parte derecha tenemos el promedio y vemos que, por ejemplo, la Universidad de los Andes está de primera, seguido por la Universidad Nacional de Bogotá, la Universidad de La Sabana, la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tenemos también a la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad ICESI, la Universidad del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana, la sede de Bogotá,
la Pontificia Universidad Javeriana, sede de Cali, y la Universidad de Antioquia, sede Carmen de Iboral, que es una sede ubicada en el oriente antioqueño. También tenemos acá una comparativa. Tenemos el mínimo y el máximo global de las pruebas Saber Pro de 2022 y como ustedes pueden ver, tenemos, por ejemplo, bueno, la Universidad de los Andes con un mínimo de 93 y un máximo de 269, y así sucesivamente con todas las universidades. Teniendo en cuenta este panorama, a continuación vamos a mostrar la contraparte de este tema, y es que, en primer lugar, los estudiantes pertenecientes a las 10 universidades con las debilidades más pronunciadas en el país obtuvieron un promedio que oscila entre 140.1 y 121.9 puntos. Esto quiere decir que están muy por debajo del promedio nacional. Las peores instituciones representan el 7.1, que equivale más o menos a una población estudiantil de 9.000 estudiantes, pero el 82.8% de las universidades que se encuentran como en esa franja media está representada en 108 universidades que tienen un promedio que varía entre el 173.4% y el 140.3%. Tenemos a las 10 mejores universidades con un promedio envidiable y que, bueno, están ahí en una zona alta. Luego tenemos al gran promedio nacional o la media nacional, que equivale al 82.8%, y por último tenemos a las peores universidades que tienen al 7.1%. Entonces, esto nos demuestra que sí hay una disparidad en temas de calidad educativa. Y bueno, y aquí están los resultados. Continuando con el tema, aquí planteamos otro interrogante, que sería, teniendo en cuenta este panorama de las universidades excelentes, las que se encuentran en esa franja media, y las peores, ¿cómo abordar los resultados de aprendizaje en la educación superior para mejorar los procesos formativos en Colombia, teniendo en cuenta los cambios de enfoque adoptados por la Unión Europea? Recordemos que los cambios de enfoque son incorporar las tecnologías, facilitar la movilidad, hacer evaluaciones auténticas. Entonces, ¿cómo, teniendo en cuenta esos ejes de cambio de enfoque que ha hecho Europa, cómo se podría seguir mejorando, porque no se puede decir que no se está mejorando, seguir mejorando los resultados de aprendizaje en la educación superior en nuestro país? Les dice, midiendo durante el proceso, saber el norte del currículo, definiendo indicadores, hacer evaluaciones didácticas. Esto es lo que han estado respondiendo. Evaluar para aprender, mediciones periódicas, fomentando la investigación, también usan acciones de mejoramiento. Construyendo una respuesta general, yo particularmente considero de que el aspecto más importante definitivamente para el mejoramiento de la educación superior sería el tema de las TIC, pero hay que tener en cuenta algo. Las TIC son necesarias para la creación de una capacidad autónoma de desarrollo, pero ellas por sí solas tampoco pueden hacer todo el trabajo. Entonces, si vamos a tomar un aspecto que de verdad es importante dentro del nuevo enfoque que ha planteado la Unión Europea, definitivamente es el tema de las TIC. A continuación, presentó un modelo de evaluación de los resultados de aprendizaje según Fontalvo 2012, y él propone la siguiente estructura. Dice, primero que todo, tiene que haber una cohesión y articulación y alineación entre esas competencias que están incluidas en el currículo, y que bueno, también en cierta forma, que también se busca con el desarrollo de un programa, y lo que estamos hablando, que serían los resultados de aprendizaje. Entonces, tiene que haber una alineación, articulación y alineación permanente entre las competencias y los resultados de aprendizaje. Definir muy bien cuáles son esas competencias y esos resultados de aprendizaje que se deben de lograr en ese programa. Luego sigue la integración de actividades académicas que persigan o que vayan buscando la calidad con relación a las competencias y a los resultados de aprendizaje. Luego tenemos la normalización y los estándares, o sea, cumplir con esos estándares de calidad que se necesitan. Y por último es la alineación con los procesos cognitivos. Sabemos de que, bueno, no solamente el tema, la parte a veces de habilidades blandas, sino también, quizás lo más importante, es el conocimiento puro. Entonces, que todo eso se alinee para que esos estudiantes puedan demostrar efectivamente que manejan esos conocimientos. Y ya retomando en sí uno de los conceptos o de los aspectos principales de la presentación, que es cómo se optimizan esos resultados de aprendizaje, tenemos entonces que, por un lado, tenemos cómo esta optimización se puede hacer o cómo puede impactar en el desarrollo del país, en el
desarrollo del país. Una de mis teorías es que, por ejemplo, en los programas de pregrado, yo propondría que los programas de pregrado, como requisito de grado, los estudiantes no hicieran tesis, ni hicieran o diplomados o cualquier otra figura. Solamente me quedaría con el tema de las prácticas. Si hay una cosa en estos momentos que está generando en los jóvenes expectativa, es salir incluso antes de terminar un programa, salir a aplicar lo que se aprendió. Y pensaría de que entonces, como para los programas de pregrado, lo mejor es que solamente quedara la figura de que los estudiantes, para poderse graduar, solamente con el requisito de hacer las prácticas. Esto los enfrenta a este mundo laboral y eso es importante tenerlo en cuenta. Sería algo que pues se propondría. Y por el otro lado tenemos el rol de la educación superior, es en que cómo esta educación superior que en estos momentos se está generando en el país, sí le está aportando, primero que todo, a esa persona que decidió formarse y segundo, a la sociedad. Ya como segundo momento tenemos, por ejemplo, las competencias y habilidades en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, es importante que en todo el proceso de formación se cultiven esas competencias y habilidades. Dentro de las más importantes, si no diría yo que es la más importante, es la comprensión lectora. Entonces, ¿cuál es la importancia de cultivar competencias y habilidades como la comprensión lectora, la facilidad para expresar puntos de vista y el reconocimiento de la interculturalidad para fomentar relaciones profesionales más efectivas? Hay mucho profesional que no sabe expresar sus ideas, no son capaces de argumentar una idea, y ese es un problema que no solamente le compete a la educación superior. Ya sabemos que este problema viene desde muy antes, desde la educación básica. Se ha demostrado con las pruebas PISA, se ha demostrado con todas esas evaluaciones, se ha demostrado. Entonces, ¿cómo mejorar estas competencias? Principalmente la comprensión lectora. Entonces, nos gustaría también que hicieran pues su aporte a este interrogante. Entonces, abrimos el espacio para que también puedan participar. Las respuestas, los aportes, elemento base, su punto de vista, fundamental. Complejo no es fácil de decir. Listo, doctor Juan Guillermo, entonces continúa. Okay. Listo, entonces claro que sí es importante y bueno, la idea es poder seguir afianzando esas competencias y habilidades. Para ir cerrando, aquí tenemos los tres componentes principales que deberían, hacia donde debería apuntar también el tema de la calidad de la educación a través de los resultados de aprendizaje, que sería en primer lugar la comprensión lectora. Sigo insistiendo de que en este componente hay mucho, todavía demasiado que explorar, demasiado que reflexionar. Realmente, por ejemplo, el tema de los docentes de las carreras, por ejemplo, licenciaturas, de verdad, estas personas sí se están formando, ¿es por vocación, de verdad, o se están formando más, es por el tema de que porque me tocó o porque es la opción, si me presenté en otra universidad o en otra carrera, no pasé, entonces me presento una licenciatura? O sea, en torno a eso sí hay una reflexión. O sea, de verdad la profesión docente de licenciaturas sí está preparando a los profesionales. Un docente pues que no tenga estas habilidades de comprensión lectora, muy posiblemente pues no va a poder aportarle mucho a la calidad de la educación. En segundo lugar, el pensamiento crítico. Como lo decía anteriormente, pues si no hay comprensión lectora, mucho menos va a haber pensamiento crítico, mucho menos se va a poder argumentar una idea. Y por último tenemos la interculturalidad, que es donde está también el tema de los idiomas. Pues si vamos a hacer intercambios con otras universidades de otros continentes y no tenemos profesionales que manejen varios idiomas, no solamente es el inglés, ya de hecho pues se debe de manejar varios idiomas. Entonces, de verdad, esto sí está aportando de verdad a la calidad educativa. Sí puede lograr esa homologación o esa paridad de los programas académicos con universidades europeas si no tenemos un componente de interculturalidad debidamente afianzado. Sirve pues como de reflexión.